Hola, ¿qué tal, jóvenes? Vamos a ver el último tema y con esto terminamos la materia de electromagnetismo, que son las propiedades magnéticas de la materia. Muchos de los conceptos que se van a explicar acá, pues ya lo habíamos visto anteriormente en los otros temas. Sin embargo, vamos a verlos en modo de repaso para poder explicar todo lo demás. Bueno, pues el origen del magnetismo, pues ustedes ya lo saben, ¿no? En ese caso, pues el magnetismo se remonta desde tiempos antiguos, ¿no? Y pues prácticamente el mundo de hoy pues no existiría si no conociéramos el magnetismo, porque pues ya vimos que tiene muchas aplicaciones. Conocemos que existen imanes naturales, ¿de acuerdo? Que son los que se encuentran en la naturaleza, y los permanentes, ¿sí? Que son los que nosotros realizamos mediante la circulación de una corriente eléctrica a través de un conductor que se enrolla en forma de bobina. Eso ya lo habíamos visto, ¿vale? Y pues acá nos dice que los campos magnéticos pues tienen dos puntos, un norte y un sur. Eso prácticamente pues ya lo sabemos, ¿no? Y pues esos campos magnéticos no pueden estar aislados. Recordemos lo que nos dice la ley de Gauss del campo magnético. Nos dice que la circulación magnética a través de una superficie es igual a cero. Eso ya lo habíamos visto. ¿Qué quiere decir? Que los campos magnéticos siempre están acompañados los polos magnéticos, siempre están acompañados entre sí. No existen monopolos magnéticos. Eso ya lo habíamos visto. Y pues aquí está la forma del campo magnético, ¿no? Y de los polos. Siempre todas las líneas regresan al sur, parten del norte y se van hacia el sur. Eso ya lo habíamos visto. Y pues habíamos visto el concepto de flujo magnético, que en sí es la totalidad o grupo de líneas de campo magnético que salen del punto norte del imán. Es decir, que el flujo magnético es la cantidad de líneas que salen del polo norte. La totalidad de esas líneas. Eso es el flujo magnético. Y eso se mide en Webers, ¿de acuerdo? Y acá tenemos un ejemplo. Bueno, aquí también tenemos el otro concepto, que es la densidad de flujo magnético, B, que es el flujo por unidad de área. Es decir, cuántas líneas que salen del polo norte atraviesan una superficie, ¿sí? ¿El flujo qué es? La cantidad de líneas que salen del polo norte. Y la densidad de flujo es cuántas de esas líneas que salen del polo norte atraviesan cualquier superficie. Y acá está la formulita para poder calcularla, ¿vale? También habíamos visto que existen diferentes tipos de materiales que pueden aceptar el magnetismo, ¿sí? O que se pueden imantar con mayor o menor facilidad. Entre ellos están los materiales ferromagnéticos, los paramagnéticos y los diamagnéticos, ¿vale? Entonces cada uno tiene sus propiedades. Sabemos que los ferromagnéticos son los que prácticamente, si se les hace atravesar un campo magnético, pues estos se imantan con mayor facilidad, ¿sí? A diferencia de estos dos, que son los paramagnéticos y los diamagnéticos, que pues estos no se imantan con facilidad. Entonces los que se utilizan para muchas cuestiones eléctricas son los ferromagnéticos, ¿sí? Estos materiales que se utilizan para los motores, para los transformadores eléctricos, para los generadores eólicos, para los generadores hidroeléctricos, etcétera, etcétera. Entonces estos son los materiales que se utilizan con mayor frecuencia utilizados para la generación de energía o para los motores. Habíamos visto esta parte del electromagnetismo, en el cual pues Ørsted descubrió que cuando se hace circular una corriente eléctrica se genera un campo magnético rotatorio alrededor del conductor, ¿sí? En toda la sección del conductor. Y ese campo magnético va a depender de ¿qué? De la intensidad de corriente. A mayor intensidad de corriente, mayor campo magnético. Eso pues sale de la ley de Ampère. Recordemos que nos dice la ley de Ampère, que la circulación magnética a través de un conductor es igual a la corriente
¿de acuerdo? La corriente eléctrica es directamente proporcional. Claro que a eso pues se le agrega el otro concepto el otro término de Maxwell, que nos decía también que puede existir circulación magnética solamente con un flujo eléctrico variable, aunque no haya una corriente eléctrica de por medio. A eso pues se le llama ondas electromagnéticas, pero esto pues en este caso estamos haciendo referencia a una corriente física. Y para poder determinar la polaridad de ese campo magnético, pues utilizamos la regla de la mano derecha, en la cual el dedo pulgar indica el sentido de la corriente, que siempre vamos a comentar que sale del lado positivo hacia el lado negativo, y los dedos, estos 4 dedos indican prácticamente la dirección de rotación de ese campo. Y si la corriente lo podemos ver vamos a llamar este conductor desde una vista, ¿no? Vamos a decir así, frontal. A partir de acá lo rotamos, y si la corriente entra, el campo magnético va a ir en esta dirección. Si la corriente sale de la página, pues va a ir en esta dirección. Eso ya lo habíamos visto. Y podemos determinar también la polaridad de una bobina. Una bobina, recordemos que es un cable que agarramos y le damos vueltas. Entonces, si queremos determinar la polaridad de esa bobina, es decir, recordemos que cuando nosotros agarramos y le damos vueltas a un conductor, ¿sí?, sabemos que se forma esa bobina, y esa bobina va a tener el mismo comportamiento que un imán natural, es decir, que nosotros formamos un electroimán al generar una bobina. Entonces, ese electroimán, nosotros podemos determinar la polaridad de los polos norte y sur. ¿Cómo? Aplicando la regla de la mano derecha para las bobinas, el cual nos dice que estos dedos, ¿sí?, estos 4 dedos nos van a indicar el sentido de la corriente, que sale de positivo a negativo, y el dedo índice va a indicar el polo norte. Eso ya lo habíamos visto. Acá hay un ejemplo. Bueno, en este caso vamos a ver lo que son las unidades magnéticas, ¿sí? Los amperes vueltas NI. Nos dice el concepto que la intensidad de campo magnético de una bobina de alambre arrollado depende de la cantidad de corriente que fluye a través por las vueltas de la bobina. Es correcto, eso ya lo sabemos, ¿no? Mientras mayor corriente tengamos en un conductor, mayor va a ser la intensidad de campo magnético. Pero en este caso se va a intensificar más, porque como agarramos una bobina y le damos vuelta, recordemos que el campo magnético se intensifica mucho más. Entonces, para poder hallar en este caso de intensidad, qué tan intenso es el campo magnético en una bobina, pues utilizamos esta fórmula, ¿de acuerdo? Y acá tenemos un ejemplo que dice que nos dice que calculemos el número de amperes vuelta para una bobina de 1500 vueltas y una corriente de 4000 amperes. Entonces, con eso podemos calcular la intensidad magnética. Y también tenemos la intensidad de campo magnético H, que nos dice que si una bobina con un número específico de amperes vueltas se tira del doble de su longitud original, la intensidad del campo magnético, es decir, la concentración de líneas de fuerza, se reducirá a la mitad del valor. Por lo tanto, la intensidad depende de la longitud de la bobina. Eso es lo que nos está diciendo esto. Es decir, no es lo mismo que yo tenga una bobina así. Aquí yo tengo una bobina así, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque de aquí a acá hay una distancia menor y aquí a acá hay una distancia mayor entre espiras. Entonces, lógicamente, si acá yo tengo una distancia menor, pues vamos a tener mayor concentración de campo magnético. A diferencia de acá pues esta distancia pues me limita esa concentración. Por lo tanto, la concentración aquí es mínima, ¿sí? Es mínima. Y acá la concentración es máxima, ¿sí? Eso es lo que nos quiere decir, ¿de acuerdo? Eso es lo que nos quiere decir. Ahora, acá hay unos ejemplos, ¿no? Este ejemplo es muy sencillito. Encuéntrese la intensidad de campo magnético de una bobina de 40 vueltas y 10 centímetros de longitud, en la que circula una corriente de 3 amperes. Nos dice que si la bobina se estira 20 centímetros, cuál es su longitud del alambre, cuál será su nuevo valor de intensidad de campo magnético,
Si la bobina de 10 centímetros fluye una corriente de 3 amperes, se arrolla con núcleo de hierro que tiene 20 centímetros de longitud, ¿cuál es su intensidad de campo magnético? Entonces aquí hay un problema muy bueno porque ustedes pueden resolver, está muy sencillo. Y también se me olvidó comentarles que si nosotros tenemos una bobina, no es lo mismo tener una bobina que tiene un núcleo de aire a tener una bobina que tengamos un núcleo de hierro de un material magnético y por ella esté circulando una corriente. Cuando nosotros tenemos una bobina de aire, ¿sí?, vamos a tener una intensidad de campo magnético. Sin embargo, si nosotros le ponemos un núcleo, ya sea una barra de hierro, y arrollamos la bobina, lógicamente esa intensidad se va a incrementar siempre y cuando esta sea un material ferromagnético, ¿sí? O sea que la intensidad depende del número de vueltas, de la distancia de separación entre las bobinas y si tiene un material ferromagnético. De eso depende. Ahora, vamos a ver la curva de magnetización BH, ¿no? La curva de magnetización BH se utiliza para demostrar cuánta densidad de flujo B se obtiene al aumentar el valor de la intensidad de campo magnético. Es decir, aquí está la curva. Los materiales magnéticos, por ejemplo, si nosotros dibujamos una barra de hierro, ¿sí? Vamos a suponer que esto es una barra de hierro. Esta barra de hierro va a poder permitir el paso de líneas de campo magnético en su interior. O sea, el hierro sabemos que es un material ferromagnético y permite el paso de las líneas de campo magnético. Sin embargo, lo permite hasta un cierto punto. Es decir, no pueden pasar por el hierro líneas infinitas. O sea que puede llegar el momento en el cual las líneas de campo ya no puedan ser transportadas a través del material magnético. Por lo tanto, en ese punto de quiebre se le llama que el material se satura, ¿sí? Se satura de líneas, ya no permite más de las líneas de campo. Entonces, eso es lo que nos hace ver esta gráfica, que aquí tenemos la representación de la intensidad. Vemos que aplicamos una corriente eléctrica, por ejemplo, para el aire, ¿no? Y vemos que el aire acepta muchas líneas, vamos a decirlo así, el aire puede aceptar líneas de campo. El aire es un conductor de líneas de campo magnético. Sin embargo, en el caso del hierro dulce, que es un tipo de material tipo hierro dulce, vemos que aquí a partir de una intensidad de campo magnético se quiebra, es decir, ya no acepta más campo y de ahí pues ya estuvo, ¿no? Aunque tú le metas al material mucha más intensidad de campo, es decir, aumentes la corriente o le metas más vueltas a la bobina, como tú quieras, ya este material ya no va a poder conducir. Por lo tanto, va a llegar a este punto de quiebre, ¿sí?, que se dice que el material se ha saturado y ya no acepta más líneas. En el caso de hierro dulce observamos que este acepta mucho más líneas de campo magnético. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta podemos aumentar aún más la intensidad de campo magnético y el punto de quiebre se da en un punto más alto. Es decir, el hierro dulce 2 acepta muchas más líneas de campo magnético. Y en el caso del aire, el aire se le puede incrementar su intensidad de campo magnético. Sin embargo, el aire no es buen conductor de esas líneas de campo y lo vamos a hacer con un experimento, ¿de acuerdo? Muy bien. Y pues acá hay un problemita, ¿no? Para calcular en este caso la permeabilidad relativa, que está explicado en esta parte, ¿no? Léanlo. Y vamos a ver un tema importantísimo, que es la histéresis. ¿Eso qué hace referencia? Bueno, vamos a suponer que nosotros tenemos esta bobina, ¿sí?, enrollada en un núcleo, ¿de acuerdo? Ese es un núcleo de hierro, ¿sí? Este núcleo, ¿qué es lo que hace? Transportar líneas de campo magnético, ¿de acuerdo? Entonces,
Supongamos que esta bobina, ¿sí?, la tenemos conectada a una batería. Vale, así como está. ¿Qué es lo que va a suceder acá? Pues va a haber una circulación de corriente eléctrica. Lógicamente, al haber una circulación de corriente eléctrica, ¿sí?, si utilizamos la regla de la mano derecha, aquí vamos a tener el polo norte, ¿sí? Es decir, al haber una circulación de corriente se genera un campo magnético en la bobina y ese campo magnético va a ser transportado por este material ferromagnético. Es decir, que por medio de electricidad generamos un campo magnético de la bobina y este material ferromagnético lo va a absorber, lo va a transportar en su interior, ¿sí? Por eso se le llama circuito magnético a esto. ¿Por qué? Porque es un circuito que transporta líneas de campo magnético, ¿vale? Y recordemos que según lo que vimos en la parte de curva de magnetización BH, este material solamente puede aceptar una cantidad de líneas de campo magnético antes de que el material se sature, porque si ese material, si acá le aumentamos mayor corriente, lógicamente vamos a tener un campo magnético más grande, va a aumentar la circulación de campo magnético a través de esta bobina, pero no puede aumentar mucho al infinito. ¿Por qué? Porque el material se satura, no puede transportar más. Entonces, ¿qué es lo que nos dice esto, no? Si nosotros en este caso vamos a suponer que en un principio conectamos la fuente, ¿sí? Vamos a verlo así. Vamos a dibujarlo de esta forma. Acá tenemos un interruptor, un switch, ¿sí? Y tenemos la fuente de voltaje acá. Positivo, negativo. Así como está. Supongamos que vamos a llamar a esta representación ha estado abierta durante mucho tiempo, es decir, no hay nada, no hay magnetismo, no hay nada, no hay corriente eléctrica circulando. Entonces estamos en este punto, ¿vale? De la gráfica. Ahora, cerramos el interruptor, lógicamente va a empezar a haber una circulación de corriente eléctrica, ¿de acuerdo? A través de la bobina. Esa circulación de corriente eléctrica a través de esa bobina va a generar un campo magnético en esta bobina. Pero como esta bobina está conectada a este material ferromagnético, las líneas de campo se van a concentrar en este material. Entonces, ¿qué va a suceder? Va a subir esto así, ¿sí? Hasta el punto en el cual el material ya no puede aceptar más cantidad de líneas, entonces llega a un punto de quiebre. Ese es un punto de quiebre, ¿de acuerdo? Llegamos hasta aquí. Entonces, aquí se empieza a incrementar el magnetismo del material hasta el punto de quiebre o de saturación y se queda. Ahora, supongamos que invertimos la polaridad de esta bobina, o más bien, en lugar de invertido, vamos a suponer que abrimos el interruptor, ¿sí? Vamos a suponer que abrimos el interruptor. Lógicamente, por aquí, si abrimos el interruptor, ya no va a haber circulación de corriente. Nosotros pensaríamos que en el momento que abramos el interruptor, esto regresaría otra vez a cero, ¿sí? Pero no es así, porque el material tiende a recuperar su magnetismo, a mantener su magnetismo. Por lo tanto, el campo magnético que está acá en el material no va a llegar a ser cero, sino que va a tender a recuperar su magnetismo, es decir, se va a oponer a perder su magnetismo, ¿sí? Hasta acá. Ahora supongamos que invertimos la polaridad de la fuente. Vamos a quitar esto.
Es decir, la fuente la tenemos así. Ahora, en lugar que esto sea positivo, esto va a ser negativo y esto va a ser positivo en la fuente, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué va a suceder? Esto, bueno, anteriormente estaba aquí, llega a este punto de quiebre, llega aquí, se va a empezar a disminuir poco a poco. Entonces, ¿aquí qué va a suceder? En lugar que vaya a 0, esto va a ir hacia acá, ¿sí? O sea, seguir esta línea. ¿De acuerdo? Va a seguir esta línea. ¿Por qué? Porque se mantiene un magnetismo remanente. De tal forma que esto seguiría hasta que la máxima cantidad de líneas no sea aceptado. Si nos damos cuenta, cuando nosotros conectamos esta polaridad, el flujo magnético va a ir de manera contraria. Recordemos que en la conexión anterior aquí teníamos el norte y aquí teníamos el sur, pero en esta conexión acá vamos a tener el norte y acá el sur. También el magnetismo se invierte. Si nosotros cambiamos la polaridad de la corriente, también el campo magnético se va a poner. Entonces, por eso va en sentido negativo. Supongamos que abrimos la fuente, esto tiende a caer, pero no llega a 0 de nuevo, sino que tiende a irse acá. Supongamos que volvemos a cambiar la polaridad, en lugar que sea positivo y negativo y positivo, ahora es positivo y negativo. Por lo tanto, esto empieza a ir así y regresa. Y así se mantiene, ¿no? ¿Qué hace referencia con esto? Es un poquito complicado de explicar. Sin embargo, en la materia de máquinas eléctricas ustedes pues ya lo van a entender perfectamente. Pero ¿qué es lo que quiero que ustedes vean con la curva de histéresis? Lo que quiero que ustedes vean con la curva de histéresis es que el magnetismo que se genera en el núcleo, una vez que nosotros conectamos la fuente, nunca va a llegar a ser 0, ¿sí? Nunca va a llegar a ser 0. O sea, nunca va a caer al 0. O sea, desconectamos la fuente y va a llegar a 0. No. Sobre todo si se invierte la polaridad, siempre va a estar así generando un área. Entonces, ¿qué es lo que representa esto? Que esta área que vemos acá representa magnetización. Es decir, que un material magnético tiende a conservar las líneas de campo magnético generadas por una fuente de voltaje, ¿de acuerdo? Aunque tú desconectes esto, eso tiende a conservar el magnetismo, ¿sí? Es decir, que el material se imanta. Tú puedes tener una bobina, en este caso aquí, conectas la fuente, la abres, o sea, dejas de que pase corriente eléctrica, o sea, impides el paso de la corriente eléctrica, y esto queda magnetizado, aunque no haya circulación de corriente eléctrica. Entonces tiende a mantener su magnetismo. Entonces, ¿para qué me sirve saber esta curva de histéresis? Lógicamente, mientras más grande sea esta área, ¿sí?, mayor cantidad de magnetismo puede mantener el material ferromagnético. ¿Y en qué aplicaciones me sirve esto? Bueno, no sé si ustedes llegaron a utilizar los disquetes de 3,5, esos antiguos, ¿no? Disquetes de 3,5, que es una cinta magnética. Entonces, realmente en esa cinta magnética, ¿qué es lo que se hacía? Se hacía esto, ¿no? La información, ¿cómo se retenía en esa cinta magnética? Pues se retenía mediante esto, mediante la histéresis. Se hacía circular una corriente eléctrica a través de esa cinta magnética y la cinta magnética mantenía la información en forma de magnetismo. Eso es lo que hacía. Esa cinta magnética. Igual, las cintas magnéticas que se utilizaban eran los cassettes, ¿sí? Los cassettes antiguos de música, ¿sí? Esos antiguos, ¿no? No sé si los llegaron a ver ustedes.
Vamos a ver. Cassette